Recibir una vez más a Walter Berry, subsecretario del Ministerio de Industria y Energía. Gracias por acompañarnos. Un gusto recibirlo. Gracias a ti y bueno, un gusto estar nuevamente en este programa. Es un gusto realmente. Bueno, vamos a estar hablando de algunos temas de actualidad y claro que vamos a comenzar hablando del precio del combustible. Finalmente se anunció ayer que no va a haber una suba en los combustibles, no así con el precio del supergas. ¿Qué perspectivas hay a futuro? ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente que es difícil decirlo de acuerdo al sistema que manejamos. Bueno, las perspectivas son, tú lo has dicho, son difíciles de prever en un mercado muy volátil, donde el mundo, no solamente por la guerra de Ucrania, sino también por la salida de la pandemia primero, después la guerra de Ucrania, el invierno europeo creo que también incide, ha generado una inestabilidad muy grande en el precio de los combustibles refinados y en el precio del petróleo en definitiva. Eso ha hecho que el precio del combustible en Uruguay se ha oscilado durante más de un año. La novedad es que el nuevo sistema de fijación de precios obliga a que esos ajustes se hagan todos los meses. Entonces nos estamos acostumbrando a manejar cuando está llegando el fin de mes cuánto va a estar el PPI, la nafta va a subir o va a bajar o se va a mantener. Lo que hemos hecho desde el gobierno es tratar de aumentar siempre por debajo del PPI cuando hemos tenido que aumentar y la mayoría de las veces tratar de soportar esa diferencia que durante este mes no vamos a cobrar, haciéndola recaer en la salud de las finanzas de ANCAP. Básicamente lo que hemos hecho en este ajuste, digamos. En lugar de ajustar, mantuvimos los 2 pesos y pico y 1 peso y pico en los respectivos combustibles que habría que haber subido, lo va a poner ANCAP, digamos así, y no va a salir del bolsillo de los uruguayos. ¿Y con el gas pasó que no se subió lo que se debería? Con el gas pasa, sin duda que sí, lo que tú dices es así. Con el gas ocurre algo diferente. El gas, hemos decidido durante todo el año que ha transcurrido no aumentar el precio del supergas. Si tú miras las gráficas, los combustibles líquidos subieron y bajaron durante todo el año. En el gas no se subió nunca, se mantuvo estable el precio congelado, el precio del supergas. Bueno, parecía razonable que al llegar enero no sigamos aumentando esa brecha que ya tiene, que ya existe, que ya venía de antes y que es lo que todos denominamos un subsidio. En realidad es un subsidio, pero es un subsidio al producto, no es un subsidio direccionado. No estamos subsidiando el producto para aquellas personas que no lo puedan pagar y se lo estamos dejando a menor precio, como lo estamos haciendo ahora, por ejemplo, con la misma garrafa, con los beneficiarios de las tarjetas MIDES y de asignaciones familiares. Lo que se hace, lo que viene históricamente es vender por debajo del precio, lo cual le cuesta a ANCAP unos cuantos millones de dólares por año. Este año que pasó costó 88 millones de dólares, más o menos, de dejar de cobrar por no cobrar al precio que deberíamos vender el kilo de gas. Lo que ocurrió aquí es un ajuste porque, bueno, pasó un año sin ajustarse, era necesario hacer ese ajuste. Seguimos muy por debajo del precio real del producto, por lo tanto el subsidio sigue existiendo al producto. Después está el subsidio que está buscado y querido, que es el subsidio a los hogares beneficiarios del MIDE, que está en más de 140.000 garrafas, si no me falla la memoria. Sí, que se va a mantener eso. Eso se va a mantener por 6 meses más, seguramente antes que se venza lo vamos a seguir ajustando. Es un plan piloto a pedido del MIDES, que lo que busca es precisamente comenzar a direccionar los subsidios a aquellos hogares que lo necesitan. Lo mismo ocurre con la tarifa social, el bono social de la tarifa eléctrica, que busca reconvertir un subsidio genérico que había al consumo y no a los hogares que más lo necesitaban, que si quiere podemos hablar de eso también, pero estamos hablando de combustibles. Sí, en realidad el ministro Paganini pidió como sinceridad para justamente poder de alguna forma direccionar hacia el lugar que ellos consideran, bueno, que considera el ministerio, ¿no? Yo creo que el Estado tiene la obligación de asumir la protección de aquellas personas que lo necesitan realmente. Entonces, cuando usted direcciona un subsidio focalizado, es el camino correcto. Cuando usted lo hace en forma genérica, usted le está dando ese subsidio a personas que no lo necesitan. En la tarifa, en la TCB famosa de UTE, por cambiar de ejemplo, del de la garrafa, lo que había era un subsidio al consumo. Si usted consumía por debajo de una determinada cantidad de kilowatt, entraba dentro de esa tarifa TCB. Si consumía por encima, no. ¿Qué ocurría? Que había muchas familias que necesitaban ese subsidio porque realmente les resulta cara la energía por diferentes motivos y sin embargo quedaban afuera, porque se pasaban de ese consumo. Y muchas veces el pasarse de ese consumo es porque el núcleo familiar es muy grande. Entonces, la razón de eso fue dada
por este nuevo bono social, que si lo miramos tiene 45.000 beneficiarios más que lo que tenía la TCB. Es decir, ya hoy 45.000 hogares que realmente necesitaban tener un beneficio se han acogido a ese nuevo bono social, lo cual es muy bueno porque demuestra que el direccionamiento de los subsidios es necesario y que no necesariamente estaban todos incluidos por más que se diera el subsidio anterior. Subsecretario, las actuales autoridades criticaban la anterior forma de medir el precio de los combustibles porque se tomaban decisiones políticas en base, después de un plazo mayor al que se toma actualmente, y desde la oposición ahora se critica que esas decisiones políticas que tanto criticaban se están realizando hoy en día porque los precios de paridad el análisis de la URSEA marcaba un ascenso y se mantienen producto de decisiones políticas internas al Ministerio de Industria. ¿Qué le responde a eso? Es así. Lo que le respondo es que es una forma de tergiversar la realidad. La fijación de las tarifas es una decisión política porque en definitiva la decisión la toma el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo integra el Presidente de la República actuando con el Ministro o con el Consejo de Ministros. Por lo tanto, es una decisión de política de Estado, no de política partidaria, estamos hablando. Sí. Siempre fue así. Lo que dijimos que queríamos cambiar era el método de fijación de precios, no la fijación, quién fijaba la tarifa. La fija el Poder Ejecutivo, la fijaba antes, la fija hoy, la va a seguir fijando. Es lo que le corresponde, es su función, es su obligación además hacerlo. Asumir el costo o el halago por la decisión que haya tomado. Lo que ocurría antes era que tú no sabías por qué se fijaba ese precio. Tú sabías que llegaba enero y te fijaban un nuevo precio de combustible que podía durar todo el año si la paramétrica se mantenía de acuerdo a lo que se había calculado. Ahora, si el precio del barril se disparaba, te ajustaban de vuelta en algún momento del año, cosa que ocurrió durante muchos años. Sí. ¿Qué ocurrió durante esos años? Como desconocíamos la ciudadanía cómo se fijaba el precio del combustible, ANCAP aprovechó para hacer caja con eso. ¿No? Entonces recaudó durante 6, 7 años unos 700, 800 millones de dólares por encima de lo que debió cobrar el precio del combustible. Es decir, sacó de los bolsillos de los contribuyentes más de lo que debió haber sacado. Eso es lo que se terminó con este sistema. Yo no digo ni que sea mejor ni peor, es más transparente. Pero ¿se mantiene la transparencia si el análisis dice que tiene que ascender los precios de combustibles y se mantienen? Y te voy a decir, sí, porque esa es la decisión del Poder Ejecutivo. Es una decisión de política, de momento, de oportunidad, de circunstancias. Lo que sí no cambió, y que para bien, es que tú sabes si la decisión del Presidente de la República con el Ministro de Industria y con el Ministro de Economía es para hacer caja o para aliviar el bolsillo de los ciudadanos. Si mañana decidiéramos aumentar por encima del PPI, capaz que estaríamos haciendo lo mismo que hacían el gobierno en los años anteriores. La diferencia está que ahora lo vamos a saber. Y además va a estar transparentado que lo vamos a hacer porque vamos a tratar, en definitiva, de poner un impuesto encubierto, porque estamos recaudando más, no es un impuesto, porque es un precio, pero en definitiva estamos recaudando más de lo que deberíamos vender el producto porque lo vamos a vender por encima del precio de paridad de importación. Es decir, se transparentó la forma de fijar el precio de los combustibles. Lo sigue haciendo el Poder Ejecutivo y lo va a seguir haciendo en este gobierno y en los que vendrán, no hay ninguna duda de ello. Y con respecto a ANCAP y la espalda de ANCAP, de la que tanto se ha hablado, ¿hoy tiene espalda ANCAP para resistir estos 2 pesos? Sí, claro. Es una de las cosas que primero miramos a la hora de tomar la decisión. Si estuviéramos afectando la salud financiera de ANCAP, no lo podríamos hacer. Hoy ANCAP lo puede hacer, ha tenido márgenes de refinación alto, el tipo de cambio también lo está favoreciendo y además de haber hecho un ajuste en toda su estructura de funcionamiento que ha permitido bajar costos innecesarios, digamos así, o sobrecostos en otras áreas de producción. En algunas todavía nos falta, por ejemplo el del Portland, es un negocio que seguimos perdiendo, pero estamos en un camino de resolver. En el tema de la planta de envasado de gas hemos tomado un nuevo camino que cuando comience a funcionar también va a permitir ahorrar algunas cosas que antes las teníamos que pagar desde el bolsillo de ANCAP. Digo, creo que se está haciendo una sana y transparente administración de ANCAP que ha permitido tener, bueno, esa espalda que nos permite a la hora de mirar cómo están sus números poder tomar la decisión de que durante este mes de febrero, por ejemplo, eso que no cobramos, no aumentamos el precio,
se va a financiar con ese superávit que ANCAP tiene en sus cuentas. ¿Cómo está afectando la sequía, este déficit hídrico que atraviesa el bueno, país? afecta mucho, afecta por muchas áreas, ¿no? Afecta primero a la producción, a las familias, a las personas, a los animales, no hay ninguna duda. Nos afecta a todos y afecta también, desde el punto de vista de la mirada del Ministerio de Industria, afecta también a la generación de energía, ¿no? Claro. Hoy estamos gastando en combustible aproximadamente entre 1,5 millones, un poco más, 1.600.000 capaz, de millones de dólares por día para abastecer a la central del ciclo combinado de Punta del Tigre, porque gas no tenemos, Argentina no nos suministra gas suficiente como para alimentar la central, y hay momentos donde tenemos que recurrir a ella porque la hidraulicidad que tenemos es baja, nuestros lagos están bajos y no nos olvidemos que los tenemos que preservar porque la batería es la que da respaldo a todo el sistema. Por lo tanto, complica y bastante, nos obliga a tener mayores costos de generación por parte de UTE, ojalá se resuelva el tema. Pero creo que el principal problema y el más grave es el de la producción, el de la gente, el problema de la producción agropecuaria. Hay zonas del país realmente muy afectadas. Ahora hace un ratito el ministro Paganini participó en la reunión en presidencia justamente para tratar de seguir ajustando y tomando medidas. El Ministerio de Industria hemos tomado una batería de medidas que son exhortos a UTE para que baje los costos de la energía, para que haga descuentos a sectores, a grupos de producción importantes, a los regantes, por ejemplo, a los lecheros, a las cámaras frigoríficas, que muchas veces la granja necesita poner esa producción en cámara para poder mantenerla, y eso es a pura energía eléctrica. Digo, hay una batería de medidas. ANCAP dona combustible permanentemente y ahora va a aumentar eso al sistema de emergencia para que puedan cumplir con su tarea, al Ministerio de Defensa Nacional. Digo, hay una serie de afectaciones, pero que bueno, son parte de administrar circunstancias complicadas que nos tocan vivir, ¿no? Como es esto de la sequía. ¿Y eso puede ya repercutir a nivel de las tarifas, en fin? No, esperemos que no. Esperemos que no. La salud financiera de UTE es muy buena también. No visualizamos eso. De hecho, si usted mira, si lo hubiéramos visualizado así, tal vez el aumento hubiera sido mayor. No fue así. Estamos en promedio mitad de inflación proyectada, ¿no? De inflación pasada. No parece que fuera el caso. Obviamente que se van a resentir la recaudación, obviamente, porque hay que gastar más en combustibles. Ahora estamos terminando un trámite de importación a Brasil, lo cual nos va a permitir ahorrar bastante. Ahorrar de lo que estamos gastando, ¿no? Claro. No que vayamos a ahorrar, vamos a gastar más, pero no vamos a gastar tanto como quemar combustible fósil, en función de que Brasil nos va a vender energía hidráulica, que es ¿A partir de cuándo sensiblemente. Y ahora están terminando los trámites de importación de esa energía. Creo que hace unos días se firmó el decreto en el Ministerio. Ojalá sea muy pronto ya. No sé, capaz que puede ser hasta hoy. No estoy en esos detalles. Pero eso es un dato importante. Pero sí una decisión que... Eso es un buen dato y además habla muy bien del sistema interconectado que tenemos tanto con Argentina como con Brasil. Ustedes recuerdan que en años... Llegamos a exportar. Exactamente. En años anteriores le exportamos mucho a Argentina y a Brasil a raíz de que ellos tuvieron circunstancias como estas. Y eso habla bien de un sistema interconectado que es bueno, que funciona y funciona muy bien. ¿Esa compra es gobierno-gobierno o se le compra una empresa privada? No, es entre empresas de energía. Empresa de energía. ¿Y allí qué se hizo? Es un tema país, pero... ¿Licitación o cómo fue el proceso? No, son compras directas. Compra directa. Eso de alguna manera también me imagino que pone en el tapete la necesidad de una renovación energética, que bueno, que es un tema que se plantea a nivel mundial, ¿no? Las energías sustentables. Uruguay tiene el 100% de la generación eléctrica de renovables. El tema es que el respaldo nuestro es térmico y tampoco tenemos más posibilidad de aumentar la capacidad hidráulica. Prácticamente. Entonces, esta circunstancia la vamos a seguir viviendo por más que aumentemos, sí, porque son picos donde, donde se requiere necesariamente prender la térmica para poder generar. Yendo por otro lado, bueno, aparece lo del hidrógeno verde como esa gran alternativa para Uruguay. Eso sí, podría ser una solución y evidentemente es un combustible que está llamado
a ser el combustible del futuro, y Uruguay tiene allí un gran horizonte de desarrollo que avisora en ese plan, en esa hoja de ruta que hemos diseñado con una consultora que financiamos con un préstamo del BID, con una financiación del BID, no fue un préstamo. Nos visualizamos un horizonte al 2040, y esas son las cosas buenas de este país, que tiene esa estabilidad institucional que nos permite saber que lo que hoy estamos pensando en el 2040 se va a cumplir en el proceso a lo largo de estos años, aún pasando por varios cambios de gobierno. Y el hidrógeno es una de esas políticas de Estado donde seguramente cada vez más vayamos a hablar de él. Hemos comenzado con un piloto que en el fin del año 24, principio del 25, va a estar operativo seguramente, y vayamos a estar viendo circular algunos vehículos a hidrógeno, seguramente camiones. Creo que es el combustible del futuro, y Uruguay tiene un enorme potencial. Bien. Estuvieron en la comisión permanente del Parlamento la semana pasada, fue por el tema tarifario. ¿Cómo calificaría la citación en primer lugar? ¿Le llamó la atención que lo citaran? No. Yo creo que es parte de la democracia, es parte de esta institucionalidad republicana que tenemos. El Parlamento tiene el derecho, y muchas veces yo diría la obligación, de pedirle cuentas al Poder Ejecutivo, y nosotros tenemos la obligación de rendirle esas cuentas y transparentar lo que hacemos. Obviamente que hay miradas políticas que pueden ser diferentes, y en eso sí vamos a discrepar, pero se trata de que así funciona el Contralor del Parlamento sobre el Ejecutivo, y vamos a ir las veces que sea necesario. Lo dijimos en sala, lo digo acá públicamente, es lo que corresponde. A mí me gusta además el Parlamento, vengo del Parlamento, por lo tanto voy con muchísimo gusto. Pero más allá de eso, creo que es una fortaleza republicana de nuestro gobierno, de nuestro país, no de nuestro gobierno, que creo que hay que respetar, y sobre todo cada vez que ocurre y vamos, la estamos fortaleciendo. Hablando un poco más de lo político partidario, ¿qué lectura hace de la situación que se vivió con el ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, y también con la cantidad de jerarcas que han tenido que dejar sus cargos en este periodo de gobierno dentro de lo que es el Partido Colorado? Yo creo que algunos de esos casos son propios de desgaste y de decisiones de gobierno que muchas veces no salen como uno quiere, y en otros casos son errores propios, como es este de Peña, que me parece realmente triste, porque en definitiva estaba haciendo una muy buena gestión, y creo que tenía mucho por hacer todavía al frente del ministerio, porque no se está yendo porque hizo una cosa mal en el ministerio, al contrario, todos reconocemos lo bien que estaba llevando adelante el ministerio. Cometió un error que seguramente no debió haber cometido y que todos condenamos, y que le costó el cargo y le costó cortar una gestión que era muy buena, y que lo estábamos viendo, que le estaba poniendo realmente muchas horas, muchas ganas, mucho esfuerzo en que al ministerio, aparte estaba conformando un ministerio desde cero, cosa que realmente hay que valorarlo doble, porque realmente... Recién la semana pasada se juntaron en un mismo edificio, por ejemplo. Por eso mismo, no alcanzó ni a ir al edificio. Entonces, es una pena que realmente por un error que admitió y que reconoció, y que creo que con mucha grandeza también dijo: no puedo seguir ocupando un cargo de designación porque afecto al Poder Ejecutivo, al gobierno, y renunció. Y creo que facilitó las cosas, y hay que dejarla por ahí. Me parece que ya está, vendrá otro ministro, ojalá le vaya muy bien, y es parte de... Pero ¿cómo queda parado el partido luego de esta cantidad de renuncias que se han dado? Son 5, ¿no? Hay que decirlo. Yo creo que los partidos son demasiado fuertes como para que esto los afecte. Digo, si uno mira para atrás, uno podría pensar... el partido que gobernó anteriormente perdió hasta un vicepresidente de la República, cosa que nunca había ocurrido. Y sin embargo, peleó la elección siguiente, y seguramente va a pelear la que viene. Entonces, yo creo que los partidos están por encima de esas cosas. Me parece que el partido no está afectado, no es el partido que hizo eso, son hombres, se corrigen, se cambian y se sigue. Peña tendrá la oportunidad en la próxima elección de convalidarse nuevamente por las urnas. Creo que a todos los partidos nos pasa, y es parte de este sistema que tenemos de partido político, que de alguna manera también lo fortalece, porque también de esos errores uno tiene que hacer la autocrítica, que creo que es la etapa que debemos entrar en el Partido Colorado, ¿no? Hacer la autocrítica de por qué nos pasaron estas cosas, y seguramente de esa autocrítica salgamos fortalecidos. Creo sí que el partido necesita un liderazgo
mirando más la elección, no porque no lo tenga, porque sí lo tiene y muy fuerte como es el del doctor Sanguinetti, pero es una persona que realmente él mismo lo ha dicho, yo estoy dando una mano, yo ya cumplí todo lo que podía haber aspirado, ya llegué 2 veces presidente de la República, pero sin embargo está al frente del partido. Creo que lo que nos falta es un liderazgo electoral, político, digamos, mirando la proyección de las instancias que vendrán. Y bueno, ojalá aparezca pronto ese líder que Subsecretario, me la deja picando, le tengo que preguntar. Usted es una persona que actualmente está, nos decía fuera de aire que actualmente está en Ballistas, formó parte de Vamos Uruguay, y allí aparece el señor Pedro Bordaberry, que estuvo también presente en el ámbito político en los últimos días, realizando columnas en el diario El País, criticando la decisión de Ciudadanos para con la subsecretaria Carolina H. de Relaciones Exteriores. ¿Vuelve Bordaberry a la política o no vuelve? No tengo esa respuesta. Ojalá tuviera y te diría, sí vuelve, porque es lo que creo que el partido necesita además de otros, pero no la tengo. Sí es claro que en esta línea de argumental que te estaba diciendo, Bordaberry es un candidato natural y es un líder natural del partido. Lo fue, recuperó al partido y lo puso después de la elección del 2004, que fue la más baja que hemos tenido, en la más alta que tuvimos, que fue un 17% en la elección del 2009, y posteriormente también votó bien. Por lo tanto, nadie discute que es un líder natural y que si volviera, seguramente no. Hoy nos está haciendo mucha falta y el deseo es que pueda volver, pero yo no tengo la respuesta de si va a volver. Sí, le puedo transmitir lo que quiero, sí quiero que vuelva, lo digo claramente, y creo que todo el partido lo quiere, pero de ahí allá es una decisión de él, que seguramente la tomará en su momento, más distante, no lo veo todavía en esa situación, ojalá sea un sí. Bien. Queda para preguntarle sobre el caso Astesiano, pero prefiero preguntarle si va a mantener el cargo hasta las elecciones, si va a terminar el periodo de gobierno o si va a renunciar antes. No lo sé. Me gusta mucho lo que hago, le dedico muchas horas, pero también soy un actor político. Yo vengo del mundo de la política, me gusta la política, la amo, con mucha pasión la hago y seguramente las contiendas electorales me van a llevar a dedicarle más tiempo a la política que al gobierno, y es allí donde tendré que tomar la decisión de irme del gobierno, porque creo que no sería honesto, además, si le robo horas al gobierno para dedicarme a la actividad política. Pero mientras no es una decisión tomada. No, tomada es, no sé cuándo lo haré. Bien. Tomada es, yo voy a volver al ámbito político, a trabajar por mi partido, por la candidatura que en ese momento tengamos en el sector que integro, pero no sé cuándo sería eso. ¿Tiene candidato en mente? Yo creo que el partido tiene varios candidatos en mente. Sería prematuro poder decir alguno. Recién hablamos de uno, pero no es el único. Hay otros que están también pidiendo pista, o por lo menos la van a pedir en breve. Hay otros que han dicho que no, pero que muchos creen que pueden ser un sí. Hay unos cuantos nombres. Creo que el partido puede salir fortalecido en la próxima instancia electoral. Creo que todos los partidos tenemos una cierta incertidumbre sobre nuestras candidaturas, porque creo que además es muy prematuro. El problema es que a los uruguayos nos gusta hablar mucho de política y de candidaturas y nos apresuramos siempre. Pero si uno mira, falta bastante todavía. Falta bastante. Muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto recibirlo, como siempre. Al contrario, gracias a ustedes y me sentí realmente muy a gusto. Muchas gracias. Bueno.